Bien, nuestro primer planteo entonces era definir qué era delito. Y nosotros dijimos que delito es acción típica, antijurídica y culpable. Las distintas teorías lo que hacen es darle distinto condimento, distinto concepto a cada uno de estos elementos. De allí es que existan distintas teorías. Dijimos que íbamos a analizar algunas teorías. El otro día analizamos la teoría causalista, también conocida como teoría clásica, o teoría objetiva subjetiva, que sintéticamente lo que nos dice es que el delito tiene unos primeros componentes objetivos y luego el componente subjetivo. Los tres primeros elementos para esta teoría, que también es conocida como la teoría List-Belling, entiende que la acción, la tipicidad y la antijuridicidad son objetivas, mientras que todo el elemento subjetivo está en la culpabilidad. Así entienden que la acción es netamente objetiva, es la descripción que hace un tercer observador que mira lo que pasa. La tipicidad también es objetiva, la antijuridicidad, las causas de justificación son objetivas. Por ejemplo, en legítima defensa basta con observar que una persona objetivamente está actuando para defenderse, sin preguntarnos qué es lo que piensa, mientras que en la culpabilidad está el dolo y la culpa, es decir, nos preguntamos por qué la persona actuó de determinada manera, si actuó con intención o actuó con imprudencia. Sintéticamente, más allá de otros detalles que yo di, en la teoría objetiva, subjetiva, List-Belling, o la teoría causalista, como es conocida, nos dice esto, y la culpabilidad, como yo les decía, tiene todo el aspecto subjetivo, que es llamada culpabilidad psicológica, porque es un poco la relación psicológica entre el hecho y el autor, cómo vinculamos, cómo relacionamos al hecho y al autor. Marqué también que, a partir de algunas críticas que se dan en casos reales, esta teoría fracasa y cae, y aparece la teoría normativista, que incorpora al primer nivel la omisión, parte de la base de decir que no todo es actividad, sino que también las acciones reprimibles lo son también por omisión. Entonces incorpora aquello de que se modifica el mundo exterior porque la persona no hace algo. Le di el ejemplo de la madre que no le da de amamantar a su hija y como producto de eso se produce la muerte del Les marqué también que para lograr esto, esta teoría parte de una perspectiva filosófica diferente, parte de una perspectiva filosófica que nosotros denominamos idealista, en la cual, desde la perspectiva idealista, el sujeto crea el objeto. En este caso, para nosotros, el sujeto es el derecho, y el derecho es el que crea los conceptos. ¿No? En la medida que el derecho crea el concepto, no solamente la actividad, que es lo que vemos, es reprimible, sino que también la omisión es algo que el derecho crea para poder castigarlo. Mientras que la teoría List-Belling solamente partía de una teoría realista. Los objetos existen, lo único que hace el sujeto es describirlos tal cual están en la naturaleza. Le marqué entonces que la teoría normativista, o neoclásica también conocida, cuyos autores de mayor representatividad eran Metzger y Radbruch, entendía justamente que la tipicidad es objetiva. Sin embargo, en aquella historia que les conté del discípulo de Metzger, existen también elementos subjetivos en la tipicidad. La antijuridicidad y las causas de justificación son netamente objetivas, y en la culpabilidad tenemos dos componentes. El aspecto subjetivo, el dolo y la culpa, pero también tenemos a su par otro elemento que es la reprochabilidad. En este momento el derecho se pregunta si puede reprocharle al sujeto el haber actuado conforme o en forma contraria a la norma. Sintéticamente, esto es lo que vimos en la clase anterior. Hoy nos toca seguir con el análisis, y habíamos visto dentro de todo el análisis que habíamos hecho que la teoría neoclásica había fracasado fundamentalmente porque nos demuestra, en primer lugar, que no todo es objetivo en el injusto. Recuerden, cuando yo dije que hablaba de injusto, hablo de la acción típica antijurídica, los tres primeros elementos. Injusto o ilícito, me refiero a esos tres primeros elementos. El análisis de Metzger nos descubrió, o nos demostró, que no todo es
objetivo, hay elementos subjetivos en el injusto. Esto nos demuestra, en segundo lugar, que hay valoración en el injusto. Si hay aspectos subjetivos, hay valoración en el injusto. La tercera crítica que se hace es que la culpabilidad mixta, dolo y culpa, y a su par reprochabilidad, significa que hay un error sistemático en el análisis, porque se coloca en un mismo plano de análisis el objeto, que es el injusto, y el de valor, el juicio de valor, el juicio crítico sobre ese objeto. En consecuencia, aquí hay algo que está mal. Y después les mencioné el argumento de la tentativa y el argumento de los tipos dolosos y culposos. En los dos casos, la precisión y la determinación del tipo penal se realiza en la culpabilidad, y si nos equivocamos, esto nos obligaba a volver a la tipicidad para corregir nuestro error. Estas eran las 4 situaciones que habíamos marcado, las 5 situaciones que habíamos marcado como críticas a la teoría normativa. Y producto de estas críticas, se va abriendo una puerta importante, justamente para que el dolo y la culpa salgan de la culpabilidad y pasen al injusto. Estas críticas nos empiezan a demostrar que el dolo y la culpa, el objeto y el valor del objeto, y el juicio del valor del objeto estaban mal ubicados en el mismo lugar, y tenía que salir el dolo y la culpa de la culpabilidad y pasar al injusto. Y el gran descubrimiento o el gran análisis científico en este sentido lo hace Hans Belsen, W-E-Z-E-L, Hans Belsen, que es el autor que a partir de 1933, 34, 35, y su teoría llega más o menos, o es usada. Ahora estoy explicando a dónde vamos. ¿Sí? Entonces la culpa está en la culpabilidad, ahora vamos a ver a dónde vamos. Se salen de la culpabilidad y Belsen dice hay que correrlos. Hay que meterlos en el injusto. Todo esto empieza a generar una renovación en la teoría del delito a través de los estudios que hace Belsen, otro alemán, y Belsen nos dice no solamente que el dolo y la culpa tiene que pasar a la tipicidad, tienen que ser analizados en la tipicidad, sino que todo el injusto, la acción, la tipicidad y la antijuricidad, tienen que tener un aspecto subjetivo. No son netamente objetivas, sino que al lado del elemento objetivo hay un elemento subjetivo que implica el reconocimiento del aspecto objetivo. Esto es muy importante que lo sepamos porque es el gran cambio que produce la teoría. El injusto, el ilícito, de haber sido totalmente objetivo, ahora pasa a ser mixto. Entonces vamos a tener, a nivel acción, vamos a empezar a ver que no solamente todo está en función del aspecto objetivo, sino vamos a observar que en la acción también tenemos el aspecto subjetivo. ¿Cuál es la finalidad que tuvo el sujeto para actuar? En la tipicidad vamos a ver que la tipicidad no es solamente la tipicidad objetiva, sino que vamos a observar 4 clases de tipicidad distintas. Tipicidad activa, dolosa, tipicidad activa, culposa, tipicidad omisiva, dolosa, y tipicidad omisiva, culposa o imprudente. En las causas de justificación, ya lo vamos a ir explicando con detalle, también vamos a descubrir que no solamente son objetivas, sino que son mixtas. Va a bastar que objetivamente el sujeto, o se haya comprobado que el sujeto actuó en defensa, es decir, que él tenía un arma y el otro tenía un arma, sino que le vamos a tener que preguntar al sujeto si efectivamente actuó para defenderse, ¿no? Que es una situación distinta. Y de esta forma, para esta teoría, la culpabilidad va quedando como una culpabilidad estrictamente normativa, como reprochabilidad. Esta es un poco la presentación de la teoría de Hans Belsen, que se llama teoría final de la acción, que genera una gran revolución en Alemania y luego en el resto del mundo, generando también mucho más cercano en el tiempo impacto en Argentina. En Argentina esta teoría llega a partir de 1970 y recién logra tener éxito a partir de 1985, 1990, hasta hace unos 10 años atrás, donde ya empezó a perder credibilidad y empezó a surgir teoría final de la acción, y empezó a surgir otra teoría. Esta teoría es la teoría final de la acción, teoría finalista. Bueno,
En esta presentación que doy la teoría, lo primero que tenemos que marcar entonces es que la conducta, el primer elemento de la teoría del delito es una conducta final. Todas las conductas, dice Belsen, son conductas finales. Para llegar a esta conclusión, Belsen vuelve a una filosofía realista, similar a la que había aplicado Mollis, pero en la cual no solamente toma el aspecto objetivo, es decir, la descripción de lo que se ve, sino que ahora le pregunta o se pregunta al sujeto cuál fue la finalidad de su actuación. Belsen, a diferencia de Mollis, toma lo externo y también lo interno ya a nivel conducta. Esto es muy importante que lo sepamos. Usa una filosofía realista porque toma los datos de la realidad, lo que el mundo exterior le brinda, la información que le brinda, pero también lo interno, que es justamente la voluntad del sujeto. Belsen entiende que la acción y la omisión no son formas de conducta, sino que la acción y la omisión, la imprudencia y el dolo, y la acción y la omisión son formas de tipicidad. Por eso va a crear 4 tipicidades distintas, que es la que vemos. Pero, siguiendo con la conducta, Belsen lo que nos dice es que la conducta es un concepto pretípico, prejurídico. Es decir, que aquí el derecho todavía no toma ningún tipo de incidencia. Lo que hace Belsen es tomar las estructuras que nos da el mundo real, las estructuras lógicas, objetivas que nos da el mundo real. Por eso dice que la conducta es un concepto pretípico, prejurídico. El primer nivel de valoración que hace el derecho se da a nivel tipicidad. Para él, la definición de conducta la da en una definición bastante simple. Él dice que la conducta es un hacer voluntario final. Es la actividad que realiza el sujeto con voluntad y con una finalidad determinada. Definiendo entonces en primer lugar el concepto de conducta de Belsen, teoría final de la acción, es importante entonces que remarquemos que en Belsen, a nivel conducta, son todas actividades, son todos haceres. Repito, porque a este nivel Belsen nos dice específicamente que no hay valoración. Y la omisión, como es algo que no nos brinda el mundo real, es un concepto valorativo. Y los conceptos valorativos se dan cuando el derecho empieza a valorar. Y en la estructura belseniana, el derecho empieza a crear, el primer momento valorativo, normativo del derecho es a nivel tipicidad. La tipicidad, lo que nos dice Belsen es que se da con 4 modelos diferentes. Un modelo de acción y un modelo de omisión. El modelo de acción y el modelo de omisión tienen su visión dolosa y su visión culposa. El modelo de omisión, una visión dolosa y una visión culposa. ¿Qué quiere decir esto? Que hay 4 formas de tipicidades. Recordemos que antes estaba un solo modelo de tipicidad, una tipicidad objetiva. Acá tenemos 4 modelos de tipicidades. La tipicidad activa dolosa será aquella en la cual el sujeto tiene la intención de actuar de determinada manera. El que agarra un revólver y efectúa un disparo contra otra persona, objetivamente realiza la figura de homicidio simple, subjetivamente lo realiza con dolo. Un modelo de tipicidad activa dolosa. Si la madre deja de amamantar al hijo, tenemos allí un modelo de omisión dolosa. Si la madre, por una situación de imprudencia, por un olvido, etcétera, etcétera, deja de amamantar al hijo, tendremos un modelo de omisión imprudente. ¿Se entiende? Si una persona va conduciendo su vehículo a alta velocidad por la vía pública y mata a una persona, tendremos un modelo de actividad culposa. Allí tenemos los 4 modelos con ejemplos prácticos. Justamente a Belsen se le critica que el modelo culposo no refleja una acción final. Y esto es un poco cierto porque Belsen dice son todas las conductas finales. Las conductas finales, la finalidad se equipara o se emparenta con el dolo. Y justamente
la visión de Belsen no se emparenta con el dolo en el modelo culposo, porque el modelo culposo tiene como naturaleza propia la imprudencia como modelo. Entonces, si usted me dice, le dicen a ver, si usted me dice que las acciones son acciones finales, no tiene justificación la actividad realizada en forma imprudente. W-E-L-Z-E-L. Hans, H-A-N-S, Belsen. Entonces, una de las críticas que se le hace a Belsen es justamente que el modelo de acción final no es aceptable para el modelo culposo, para la tipicidad culposa. Luego, en Belsen, las causas de justificación, pasando al tercer estrato, que es la antijuridicidad, observamos que las causas de justificación, recuerden, hablamos de legítima defensa, de estado de necesidad justificante, no solamente son objetivas, sino que también requieren el aspecto subjetivo. Requieren que el sujeto conozca que está actuando en la situación de permiso. ¿Cuál sería la distinción en un ejemplo burdo, pero para que se entienda lo doy de esta manera? Si yo efectúo un disparo contra una tercera persona porque la quiero matar, pero resulta que el tercer observador está viendo de que el otro también tenía un arma y me quiso matar, esa situación objetivamente es una situación de legítima defensa. A pesar de que yo subjetivamente no he actuado en legítima defensa, no he actuado con la intención de defenderme. Para Belsen, por eso no solamente se requiere la actuación en sentido objetivo, sino que también se requiere el aspecto subjetivo, que el sujeto haya actuado para defenderse. Por lo que yo tengo que haber reconocido que el otro tenía un arma de fuego y actué disparando para neutralizar el ataque que el otro me iba a hacer. Esta es la diferencia, la distinción que nosotros hacemos entre lo que es una causa de justificación en una visión objetiva con una visión mixta, objetiva, subjetiva, que es la que propone Belsen, a diferencia de las dos teorías anteriores. Esto es bastante importante porque en el ejemplo burdo que yo le di, no, por ahí, bueno, no es algo que va a ocurrir en la vida diaria, de que yo no vea que el otro tiene un arma. Pero sí pueden darse casos, por ejemplo, de que yo vea que el otro tiene un arma de juguete y yo haya actuado para defenderme. Esto es distinto, es otro supuesto distinto, pero que nos ameritaría en la versión de Belsen un análisis diferente. Por ahora me estoy quedando en eso, y lo único que me interesa es que vean que las causas de justificación son mixtas, son objetivas y son subjetivas. Y finalmente, bajo todo este esquema, nos queda la culpabilidad. Si el duelo y la culpa se fue de la culpabilidad nos queda como una culpabilidad normativa, como reprochabilidad. En un sentido bien claro, y ahora ya definiendo específicamente qué es la culpabilidad normativa, qué es la culpabilidad como reprochabilidad, podemos decir que es el reproche que el derecho le hace al autor porque no se motivó en la norma cuando tenía la posibilidad exigible de haberse motivado. ¿Qué quiere decir esto de la culpabilidad normativa? La culpabilidad normativa tiene como primer supuesto, como punto de partida, como base, el hombre como ser libre. El hombre que tiene la posibilidad y la capacidad de elegir entre lo bueno y lo malo, entre realizar el delito y no realizarlo. La culpabilidad normativa es yo te reprocho. ¿Cuándo te reprocho? Cuando vos pudiste elegir entre realizar o no realizar. Pudiste motivarte la norma y no lo hiciste, no le prestaste atención a la norma y la violaste. No te interesó lo que la norma decía. Vos tenés capacidad de elegir. Primer supuesto que tiene la culpabilidad normativa. Segundo supuesto de la culpabilidad normativa es que el sujeto tiene que comprender la criminalidad del acto. Tiene que saber que lo que hace está mal. Y en los casos de los inimputables, no tienen la capacidad de comprensión que lo que hacen está mal. Por eso el inimputable no es culpable, justamente porque no puede comprender que lo que hace está mal. El loco, por ejemplo, porque tiene alguna patología en este sentido. Y el que actúa en error de previsión tampoco. Y el segundo supuesto es la imposibilidad de dirigir sus acciones, que son casos donde el sujeto sabe que lo que hace está mal, pero no tiene otra alternativa. Y el derecho no le puede exigir una conducta diferente. Aquí damos tradicionalmente el ejemplo de
imposibilidad de dirigir sus acciones, que es el segundo supuesto. Esto es una presentación, les repito, esto es una presentación de todo lo que vamos a ir viendo en desarrollo profundo en las próximas 10 o 12 clases. Así que yo lo que quiero es que con esto vayan metiéndose. Es tan complejo la teoría del delito que si no hacemos esto, por ahí ustedes no van a entender lo que expliquemos en las otras 12 clases en forma conglobada, en forma enganchada. De dirigir sus acciones. Imposibilidad de dirigir sus acciones. Eso está contemplado en el artículo 34 del Código Penal Argentino. La imposibilidad de dirigir sus acciones, les decía, se da en los casos donde el sujeto sabe que lo que hace está mal, pero no le queda otra alternativa. Y como no le queda otra alternativa, el derecho no le puede exigir que actúe de una manera distinta. El ejemplo que nosotros damos tradicionalmente es el ejemplo de la tabla de Carneades, así se llama el ejemplo, que es un caso donde hay un naufragio en medio de alta mar, y queda solamente una tabla y dos personas, y la tabla tiene capacidad solamente para poder sostener a uno. Entonces el que es más fuerte empuja al que es más débil y se queda en la tabla y sobrevive, y el otro muere ahogado. En este caso, la persona que actúa en forma dolosa, realiza una acción, es una acción típica dolosa de homicidio, no está justificada, pero cuando preguntamos en la culpabilidad, vemos que la persona comprendió que lo que hacía estaba mal, pero no tenía posibilidad de dirigir sus acciones de otra manera. El derecho no me puede pedir que yo haga una acción heroica, me mate yo. Entonces, aquí son casos donde el derecho no me puede exigir que actúe de una manera distinta. Esta teoría no es normativista, sino que parte de una filosofía realista. La teoría normativista específicamente es la neoclásica, la segunda que vimos. Aquí estamos viendo la tercera teoría. Obviamente que todas las teorías tienen aspectos valorativos y aspectos normativos que se dan cuando el derecho empieza a valorar. Pero la estructura de la teoría, de esta teoría final de la acción, tiene como presupuesto una base de filosofía realista. Recapitulando un poquito esto, vemos la teoría causalista tiene una base filosófica realista, porque describe las cosas como son, y luego el derecho valora sobre eso. La teoría normativista o neoclásica, que es la segunda que vimos, tiene un punto de partida idealista, porque desde entrada, desde el primer momento, los objetos no existen, la conducta no existe, sino que existe cuando el derecho empieza a valorarla. Y esta tercera teoría, la de Belsen, es parte de una filosofía realista, pero hace un análisis más integral desde la base, no solamente lo externo, sino también lo interno. Entonces, para dejar claro la teoría final de la acción, lo que tenemos es, a nivel acción, a nivel conducta, tenemos que son todas actividades, y son todas actividades voluntarias y finales. Hacer voluntario final. Se revela la actividad, lo que el sujeto hizo, y externamente y también internamente. Si se corta, nos tomamos 5 minutos. Si se corta la grabación, nos tomamos 5 minutos, cortamos, tomamos 5 minutos y seguimos, chicos. ¿Está? Le pasamos un número nuevo de reunión y de audio. ¿Estamos? Bueno, siguiendo entonces con Belsen, el primer momento es un momento pretípico, es un momento que no es valorativo, sino que lo que Belsen hace es tomar lo que le da el mundo real, pero empieza el momento valorativo a partir de la tipicidad. 4 modelos de tipicidad según vimos luego que en la antijuricidad, en las causas de justificación, allí tenemos aspecto objetivo y aspecto subjetivo. Por ejemplo, legítima defensa nos dice de que en el artículo 34, inciso 6 del Código Penal Argentino, específicamente nos refiere que para actuar en legítima defensa, el sujeto tiene que haber actuado mediando una agresión ilegítima, mediando falta de provocación suficiente por parte del que se defiende, y una necesidad racional del medio empleado para defenderse. Esos 3 requisitos objetivamente requieren nuestro código. Lo que nosotros vamos también a requerir es que estos 3 elementos hayan sido la forma de la actuación subjetiva de la persona. Bueno, y finalmente en la teoría de Belsen lo que tenemos es
que la culpabilidad queda como culpabilidad normativa única y exclusivamente. La consecuencia que genera la teoría de Belsen, pasando ya a otro análisis, es que, y esto diferencia mucho de las teorías anteriores, la principal diferencia es justamente que crea la teoría dual del error. Crea una teoría dual del error. Dual porque el error se analiza en dos momentos distintos de la actividad.